Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Amanece un día de primavera al este de las Cícladas, a tan solo 3 millas de Andros, la isla más septentrional del archipiélago. Nuestra aproximación a tierra no es casual. Queremos ver el faro Turlitis, que ya asoma por la Amura de babor. Llevamos viento de través y el Nahua navega bien, algo escorado por la brisa fresquita y entablada que sopla, pero manteniendo el rumbo sin orzadas ni pantocazos sobre un marejeo en calma que parece desear la comodidad para sus huéspedes. Cada vez más cerca, el faro Turlitis colma nuestras expectativas. No es grande, y su linterna, que más bien parece diseñada para acoger controladores aéreos, nos recuerda que no hay dos faros iguales, y que si algo viste a un faro, eso es su ubicación. Sobre una peña modelada por el viento y las olas, Turlitis se encarama solitario sobre la mar desde 1897, a unos metros de la fortaleza veneciana de Andros en tierra firme. El faro que contemplamos no es el original. Es la reconstrucción del que fuera destruido en la Segunda Guerra Mundial. Pero el servicio que ofrece al tráfico marítimo sigue siendo el mismo, emitiendo sus señales luminosas cada 15 segundos a más de 6 millas. Tras muchos días de travesía navegando por el Mediterráneo sobre este mar milenario, uno no sabe dónde empieza la ficción y termina la realidad o viceversa. Fruto de una historia compartida, legado de diferentes civilizaciones, culturas e imperios, se deslizan bajo sus aguas todo lo imaginado en sus orillas, los mitos y las leyendas que han dado origen a nuestra civilización. Contemplando sus atardeceres rojos, los mismos de Serrat, el Nahua rumbo a Malacovia parece comportarse como el Argo de Jasón en su viaje a Cólquide. Así nos gusta imaginarnos, como los argonautas en su épica travesía en busca del vellocino de oro, y quién sabe si como ellos faenando a bordo bajo la protección y cuidado de la diosa Hera. Porque la placentera navegación que llevábamos con vientos portantes tras el paso del estrecho de Gibraltar se volvería días después incómoda, de proa, con mar encontrada y vientos por encima de los 20 nudos. Algo pasados de vela nos vimos obligados a tomar un rizo, ayudando al Nahua a calmarse, preparándonos así para el gregal frescachón que caería a la altura de Sicilia. La intuición, o quién sabe si los susurros en el viento de la diosa, aconsejó buscar refugio en el sur de la isla, cosa que hicimos recalando en Porto Empédocle. Lo acertado de la decisión nos lo confirmaría la noticia del rescate de 4 tripulantes de un velero a los que un golpe de mar llegó a volcar. Pasada la borrasca, con el tiempo más estable, de Bolina fuimos ganando barlovento a la altura de la isla de Citera hasta llegar donde nos encontramos ahora, sin vellocino que valga, pero recompensados por el panorama que se abre ante nuestros ojos, azul por todas partes, y el faro de Turlitis que va quedando por la aleta y después por popa hasta desaparecer de nuestra vista rumbo como vamos al estrecho de los Dardanelos. Malacovia cada vez más cerca. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar, en el que de nuevo volverán a ser protagonistas Juan Babé, con quien iniciamos en nuestro anterior programa el viaje a la Antártida a bordo de la goleta Idus de marzo. A sus 70 años, a sus más de 70 años, sigue navegando a vela con la satisfacción de haber sido de los primeros españoles en llegar al continente polar en nuestra historia reciente. Los libros que Juan Melgar escoge de su librería Robinson y los buenos consejos y aclaraciones técnicas sobre distintas terminologías y términos marineros que nos trae Roberto Álvarez Bucetas completan el podcast que ahora comienza. Decir que no fuesen como fuesen las condiciones era demasiado goloso para unos chavales como éramos nosotros de aquella. Yo de aquella tenía 34 años.
nosotros bajamos, hay que tener en cuenta que bajamos prácticamente hasta el círculo polar ártico, antártico, bajamos hasta el 63 sur, ya al lado de la península antártica. Y teníamos ya un tiempo que era fuerte, pero no era temporal. Estábamos con 30 y tantos nudos de un viento del noroeste, y ahí dimos trapo. Por primera vez es cuando dimos trapo. Y dimos todo el trapo. De los preparativos, las trabas administrativas que llegaron a retrasar el proyecto, la puesta a punto de la IDUS de marzo y su buen comportamiento durante las primeras jornadas del viaje, hablamos en el anterior podcast con Javier Babé. De esto y otras muchas cosas que sabremos en el podcast de hoy y el próximo, como por ejemplo las estrecheces presupuestarias, a pesar de las cuales era imposible volverse atrás en aquel viaje a la Antártida que, como sucede con otras expediciones, tuvo su último punto de partida en Punta Arenas, donde se completó la tripulación de la goleta con la dotación científica y se recogieron los últimos datos para acometer la aproximación. Bueno, una de las cosas que tenía esta expedición, y sobre todo para mí como capitán, ¿sí?, era la falta de experiencia, porque tampoco tenía fuentes directas en donde informarme, ¿no? Entonces tuve que pasé todos los meses anteriores, estuve pues leyendo mucho y tratando de entender cómo era aquello, ¿no? Efectivamente, ya sabía que nos íbamos a enfrentar a unas condiciones muy duras, porque ya pasado el verano austral, aquello empeora, ¿no? Y bueno, fue cuestión de echarle valor. Y dijimos, sea lo que sea, nosotros ya a la Antártida vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, porque además hay que tener en cuenta que aunque estamos hablando de que el objetivo era que España entrase como miembro consultivo del Tratado Antártico, sí, había una cosa que estaba por encima de eso, que era que el gran público en España se enterase de que hay un continente más. Si nosotros cuando íbamos al cole de pequeños decían que había 5 continentes. La Antártida se olvidaban de que es un continente que es, bueno, es más grande que Europa. Creo que en extensión es el tercer continente que hay. Y entonces, bueno, era un gran desconocido, y la Antártida pues supone el futuro para muchas cosas, ¿no? De todo, desde climatológicamente, como recursos, como tiene que tener, o sea, es un sitio que tiene una gran importancia, y España era ajeno a todo eso. Es decir, mucha gente ni siquiera conocía la existencia. Y el hacer esta expedición en un barquito de vela, y era dar el punto romántico, ese toque romántico que implica una gesta que se sabe que hoy en día ir en un barquito de vela a la Antártida pues es muy diferente que si vas con un buque polar que está preparado para eso, ¿no? Y entonces era en la repercusión en los medios, y en eso fue un logro total. La expedición, se habló más de la IDUS de marzo en los medios de comunicación que en cualquier otra expedición posterior, ¿no? Sí, sí. Porque tenía ese toque dramático, aventurero, y fue un escaparate maravilloso para que unos 11 millones de españoles llegaron a tener contacto por los muchos artículos, más de 400 artículos en la prensa diaria, 70 y tantos en la dominical, 30 y tantas apariciones en televisión, en radiofónico ya también un montón. O sea, fue muy comentada en todo eso, en todos los medios de comunicación, por la sencilla razón de que rompía un poco el planteamiento, rompía un poco lo clásico de que una expedición se hacía con un buque apropiado y se hacía desde otro punto. Es decir, nosotros como punto de partida de que se formase el Plan Antártico Español, y España se dice, y la Antártida se dice conocer en España, y las autoridades, la administración tomase un interés en esto, pues sirvió de forma maravillosa.
sirvió de forma maravillosa para eso. Nos hemos quedado en Punta Arenas. Allí es ese, digamos, vuestro último puerto de recalada antes de dar el salto a la Antártida. Llega, por tanto, la hora de la verdad. Cruzar el paso de Drake. Hacia él os dirigís, a él ponéis proa. ¿Y qué os encontráis en el paso de Drake antes de llegar a las primeras islas antárticas? Bueno, cuando bajamos, pasamos Cabo de Hornos pasamos al lado, y teníamos una situación fuerte, pero nada que no tengamos aquí en el noroeste de España en invierno, ¿no? Estábamos también con más de 5 o 6 metros y olas, sí, de 5 o 6 metros y viento de 30 y tantos nudos, nada que no manejásemos a la perfección y sin problema, ¿no? Ahora eso sí, era un poco escalofriante el que nos encontramos con un barco que venía rumbo contrario hacia el norte, un buque chileno. Nos llaman y nos dicen, ¿a dónde van ustedes? Y yo, pues vamos a la Antártida. ¿Cómo que van ustedes a la Antártida? Nosotros nos estamos ya retirando allí a la Antártida en estas fechas y van con ese barco a la Antártida. Pues sí, vamos a la Antártida. Pero ustedes saben cómo es eso. Bueno, vamos a ver, hemos oído hablar que es muy malo. Ya que estamos aquí, vamos a ir. Y bueno, y cuando al final se despide por la radio, por el VHF, y dice, bueno, que Dios les acompañe. Digo, bueno, vale. Menudo aliciente, ¿no? Un poco. ¿Eh? Que menudo aliciente, que Dios os acompañe. Sí, o sea, ten en cuenta que nosotros éramos plenamente conscientes de que estábamos yendo ya fuera de época y que podrían ser las cosas muy difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos, no nos arrugamos ni mucho menos, ¿no? Y bueno, y ya cuando llegamos a las primeras islas, tuvimos una noche fatal porque tuvimos un efecto de un fondeamos, fue la primera en la frente, como se suele decir. Sí. Fondeamos dentro de una bahía Yankee, un sitio muy protegido, pero al pie de un acantilado, y tuvimos un efecto que se da, nosotros pensábamos que era muy raro, pero que puede llegar y sufrir lo que es un viento catabático, un efecto Foehn, que es que se desprende una capa de aire frío desde la altura, y cuando llega a la superficie, donde nosotros estamos fondeados, pues estalla contra la superficie y crea vientos que son superiores a los 200 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos unos minutos. Esto es un efecto que suele durar relativamente poco, porque es como una bola de nieve que se desprende hacia la superficie de la mar, un aire frío que cada vez va encontrando aire menos frío y va yendo con una velocidad pues aumentando, ¿no? Aumentando exponencialmente. Y bueno, pudimos salir por suerte con unas condiciones muy difíciles y echándole todo. No había más ahí, no podíamos andarnos con medias tintas, y ya de noche, porque otra de las dificultades que tuvimos en este viaje es que ya empezaba a haber noches, porque si hubiésemos ido en la temporada buena, prácticamente no tienes en esa latitud, prácticamente es día todo, es prácticamente las 24 horas de luz. Nosotros llevamos teniendo bastantes horas de noche, y eso tuvimos que hacerlo en unas condiciones muy duras, pero bueno, salimos de esa y aprendimos. Fue una lección. Dijimos, bueno, pues aquí hay que estar muy pendiente, sobre todo en los fondeos, que parece que no es un efecto tan extraordinario como a veces había leído, ¿no? Que se daba a veces. Nosotros fue llegar y sufrirlo. Ya. Javier, ¿y qué conjunto de emociones y sensaciones os embargaron cuando llegáis a la Antártida? Es decir, ¿el continente respondió a vuestras expectativas o incluso las superó? Mira, eso es una cosa que no te lo diré yo, te lo dirá prácticamente todos los que han llegado, todos los que han entrado a la Antártica, a la Antártida. La Antártida, cuando llegas, es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo, ves la soledad, ves una naturaleza
que está impoluta. ¿Ves algo? Es muy difícil de entender, pero es una sensación única. Es una sensación que yo creo después de cuánto llevo 52 años navegando, creo que he navegado por todos lados, sigo navegando por ahí, y es una sensación única. La Antártida es majestuosa. Tienes una mezcla de atracción hacia lo salvaje. No sé cómo explicar, pero es maravilloso ver aquello. Ya, no hay palabras, y sentirlo. No hay palabras para definirlo, por lo que veo. Sí. Ya. Sí. Y navegasteis en condiciones difíciles, ya decimos, ventiscas, nieve, hielo. En estas condiciones, ¿cómo era el régimen de trabajo a bordo? Porque imagino que tendríais que hacer vuestras guardias, la visibilidad no siempre era la mejor. ¿Cómo distribuíais el trabajo a bordo en unas condiciones tan duras? La Antártida tiene una cosa muy curiosa, que es que lo mismo puedes estar en una calma total en unas condiciones que son, vamos, idílicas, porque una vez que estás ahí te acostumbras al frío, pues tampoco tuvimos fríos muy extremos. La más baja que tuvimos fue una noche que llegó a 17 grados bajo cero, pero fue un frente frío que pasó, fue algo puntual, pero estábamos en condiciones que algunos días estábamos, pues a 0 grados, 2 grados, 3 grados, y lo cual una vez que estás allí y te acostumbras, pues está muy bien, ¿no? Respecto a la visibilidad, todo dependía del tiempo. Había días que había tal claridad que podías ver, navegando, por ejemplo, te llevaba a dudar de si estabas bien, porque las cartas veías unas montañas y veías a la carta y no veías ninguna montaña. Y es que las estabas viendo más allá de la carta, es decir, se dan unas condiciones de visibilidad porque es un ambiente, es un sistema anticiclónico en general, y cuando es un aire seco y no hay polución ninguna, entonces hay veces que puedes ver a 200 y pico, 300 millas, que es una cosa increíble. Sería casi como ver Valencia desde Madrid, vamos a poner, ¿no? Y había otros días en que pasaba un frente, a veces duraba 24 horas, a veces algo más, y entonces tenías ventisca con nieve, con lo que parecían perdigones aquello, ¿no? De muy difícil, que no veías a 5 pasos porque tenías que ir con gafas porque los ojos no los podías abrir, en fin, condiciones, pero cualquier condición, esto ya está más que visto en todas las expediciones polares. Hoy en día todo el mundo ha visto en la televisión cómo son los extremos norte y sur, tanto en el Ártico como en el Antártico, y es lo que corresponde, no hay más allá. La gran diferencia que tiene la Antártida respecto al Ártico, el Ártico es agua congelada, la Antártida es un continente, y de tierra, de piedra, y con una capa de hielo encima que en muchos sitios llega a ser de 4.000 metros. Pues hay una gran diferencia de un sitio a otro, ¿no? Para mucha gente Ártico y Antártico vienen a ser parecidos, pero son completamente opuestos. ¿Lo llevabais todo estudiado, planificado? Bueno, en la medida en la que se podía llevar esto planificado, porque siempre hay que estar abierto pues a una serie de condiciones que uno no puede manejar. En alguna de las crónicas que he leído sobre este viaje, comentas concretamente el tema de los fondeos. Las anclas de la goleta no podían, digamos, comportarse a la hora de largarlas, porque no podían, a veces las condiciones no sujetaban, no anclaban el barco en el fondo, incluso garreabais en más de una ocasión. ¿Este fue un aspecto que os preocupó especialmente? Sí, efectivamente. El problema era primero que para fondear tenías que acercarte lo suficiente para fondear para llegar a una profundidad que el ancla fuese efectiva, ¿no? Tú no puedes fondear en mucho fondo porque con la limitación de cadena que tienes el ancla no trabaja bien. Nosotros todo lo que fuese fondear en más de 15, 16 metros ya pasaba a ser preocupante. Entonces eso nos obligaba a veces a tener que acercarnos demasiado al hielo, porque digo tierra, pero bueno, son la banquisa de hielo que sobresale, tal, a veces era muy difícil, además de hecho alguna vez no pudimos ni fondear y teníamos que quedarnos al pairo, ¿no? El problema también es que el fondo suele ser de cenizas, muchos sitios de cenizas volcánicas
que son muy mal tenedero, como se dice en náutica, ¿no? O sea, no tiene la consistencia suficiente como puede tener la arena o el fango para que un ancla trabaje bien. Aquí es muy fácil que las anclas agarren, ¿no? Y de hecho así estuvimos con un temporal, 2 días y pico, 3 días de temporal que tuvimos, que estuvimos dando vueltas dentro del cráter de la Isla Decepción, porque fondeábamos y garreábamos y no nos quedó más remedio que estar dando vueltas dentro del cráter con Abel ayudándonos un poco a motor hasta que pasó el temporal, ¿no? Indudablemente para la Antártida hay que llevar otro tipo de fondeo, hay que poder llevar mucha más longitud que se pueda fondear en más profundidad. Bueno, para eso no estábamos especialmente bien equipados para eso. Bahía Yankee, Isla Decepción, la isla de Greenwich, y llegasteis a conocer también los fuelles de Neptuno. Sí, bueno, claro, la entrada al cráter de la Isla Decepción son los fuelles de Neptuno, que es una entrada dantesca. La pasamos con un viento muy fuerte, la pasamos con nevando, más que nevando, un aguanieve y es dantesco. Son unos aguillones, unas agujas que salen de la mar y que son la verdad impresionantes, ¿no? Y es un paso relativamente estrecho, bastante estrecho. Y bueno, pasas por ahí y ahí siempre sopla porque hace el efecto de embudo, ¿no? Si tú tienes a lo mejor 25 nudos fuera, en los fuelles de Neptuno ahí se pueden juntar por el efecto embudo, se pueden juntar 40 o 50 nudos, o sea, entonces bueno, son muy espectaculares, o sea, son muy espectaculares y la verdad es que cualquier fallo que tengas puede ser muy peligroso, ¿no? Puede ser porque con esos vientos el barco, si te quedas sin máquina o si te quedas el barco deriva a una velocidad enorme y es relativamente fácil que te vayas a las rocas, ¿no? Recordemos que la finalidad de la expedición era también científica, como es lógico. A bordo llevabais, pues algún biólogo, ornitólogo, fotógrafo. Una vez en la Antártida todos fueron cumpliendo cada uno con su labor, claro. Efectivamente. Aunque el Instituto Español de Oceanografía se retiró, pues siguió siendo una expedición científica mucho más limitada y a nivel particular, porque fueron los biólogos que vinieron, pues no estaban ya dentro de un organismo oficial, pero sí hicieron su labor. Tomaron muestras y fueron catalogando y almacenando y llevaron bastantes muestras de vuelta, especialmente para Asturias, los 2 biólogos asturianos que iban, ¿no? Y sí, cada uno se dedicó a lo suyo, ¿no? El problema, sobre todo, era que las fechas nos venían pisando los talones ya el invierno, ¿no? Ya habíamos pasado en alguna ocasión dentro de ya no solamente la primera noche en Bahía Yankee, sino después fuimos viendo que los días buenos se alternaban con los días malos, que en fin, que había una situación que ya no era ninguna broma. Es más, intentamos bajar hasta la península antártica a la base americana Palmer, pero ya hablamos por radio y nos dijeron que ya ni se les ocurriese, ya estaba cerrada prácticamente por el hielo, así que lo más que bajamos bajamos prácticamente en el mar de Bransfield, entre la Shetland y la península antártica, bajamos hasta el 63 o 64 sur, me parece, pero nada, mal tiempo, y nada, y ya tuvimos que volver y empezar a pensar en la vuelta por el paso de Drake, ¿no? Que no era ninguna broma. Pues antes de regresar, quería saber una cosa, Javier, ¿qué se hizo con los datos que recabasteis? ¿Los pusisteis al servicio del Instituto Español de Oceanografía? ¿Los acogieron con buen gusto? ¿Qué se hizo con toda aquella documentación?
Bueno, yo esa documentación no sé exactamente, pero yo sé que que para Asturias, yo creo que en Asturias los biólogos que participaron asturianos, yo creo que todo esto lo pasaron a algún organismo oficial de Asturias. Porque vamos a ver, no podemos, cuando nosotros esta expedición se define como primera expedición científica española a la Antártida, sí. Podemos decir que lo del científico es entre comillas, ¿no? Era científico porque había un plan aprobado por el Comité Científico del Tratado Antártico, un programa cerrado y que lo podíamos hacer con nuestros medios, pero cuando eso desapareció quedamos huérfanos de una institución que diese un carácter oficial a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, fueron claro, muy modestísimos los logros científicos, pero tampoco era esto el primer objetivo que teníamos, porque es un poco absurdo querer hacer una campaña científica en un barco como la Irus de marzo, ¿no? Carece de medios. Repito que lo había tomado el Comité Científico del Tratado Antártico, lo habían admitido como una señal de buena voluntad de participar, ¿no? Después esto ha intentado ser en muchas ocasiones denodado por futuras expediciones, que yo lo entiendo. Después, ten en cuenta que hasta 4 años después, que se hace la siguiente expedición a la Antártida en 2 barcos, pero son 2 barcos ya de casi 2.000 toneladas, 1.800 toneladas, unos pesqueros de altura que están preparadísimos, que tienen otros medios, el Pescapuerta Cuarto y el Nuevo Alcocero en el 86-87, hicieron una expedición pero con unas condiciones ya con un presupuesto que fue más de 20 veces de nuestro modesto presupuesto, ¿no? Y bueno, y esto de ahí sí se pudo hacer, era una expedición sobre todo de interés pesquero y prácticamente se limitaron también a las Georgias y a las Sandwich, que están más al norte de donde nosotros bajamos. Es decir, yo he visto cómo ha habido un intento siempre, por las razones que sea, de que nuestra expedición se olvidase como primera expedición. Si quieren, yo admito que como expedición científica, pues posiblemente no fue la primera, o tuvo muy poca relevancia como en su ambiente científico. Pero sigo diciendo que tiene un valor incalculable como detonante para que la administración tuviese en cuenta que la Antártida está ahí y que hay que hacer y que hay que pertenecer, que hay que conocerla. Y entonces fue el fulminante que sirvió para que la administración y particulares empezaran a tomar interés. Y de ahí salió el Plan Antártico Español, que fue primero hicieron en el 88, se hizo, es decir, estamos hablando 6 años después, se hizo una expedición con un remolcador de altura de la Armada, el remolcador Las Palmas, que fue preparado, fue reforzado para esta expedición, pero estamos hablando de barcos que siguen siendo incomparablemente más fuertes, son miles y miles de caballos de potencia, eso es otra cosa, ¿no? Sí. A nosotros no nos pueden quitar lo que es el valor como aventura y el valor como haber sido los primeros. Y eso hay una especie de interés, no sé, siempre que hay muchas veces que se habla o no se habla de nosotros o se habla de una forma un poco peyorativa. Por eso tengo mucho que agradecer a Candás, a las fuerzas públicas de Candás, al ayuntamiento, que todo el concejo, que siempre han estado recalcando la importancia de esta expedición y sobre todo de su singularidad, ¿no? Porque expediciones ha habido muchas después de del remolcador Las Palmas y de estos, se hace ya después el buque polar Hespérides,
y entonces ya se vuelve, ya es casi ya se hace como un viaje vulgar el ir a la Antártida, ¿no? Ya pierde todo ese impacto romántico que nosotros le dimos y pasa a ser una expedición más que apenas sale ni en los medios, ya a nadie le interesa porque es una cosa vulgar, es una cosa cotidiana, ¿no? Y por las razones que sean, yo veo que hay una especie de interés en que quede olvidado. De los que vinieron después parece ser que quisieron como que esto quedase olvidado. No sé si es un afán de protagonismo, pero bueno, lo cierto es que fuimos los primeros y fuimos los que más nos hicimos notar en los medios de comunicación. Está claro que contratamos una empresa. Nadie os lo puede arrebatar. Esa medalla nadie os la puede quitar, Javier. Ese mérito que nadie os lo puede quitar, el haber sido los primeros. No, nadie. Y después, mira, habíamos contratado con una empresa que te hace el seguimiento de tu aparición en los medios de comunicación y los datos fueron espectaculares. O sea, ten en cuenta que llegamos a casi la mitad de la población española, llegamos entre prensa, televisión, tal, y 2 de marzo pasó a ser un nombre conocidísimo. Es decir, nos hicieron una comparación en campaña publicitaria y si 2 de marzo hubiese sido un perfume, la campaña para lanzar ese nombre como marca comercial con el conocimiento que llegó, pues habrían sido más de 2.000 millones de pesetas en una publicidad directa. Es decir, que estamos hablando de una cosa que salió en todos los sitios, la gente lo comentó, en Asturias principalmente. En Asturias salía, en aquella época cuando estábamos en la prensa, salía casi ya el nuevo retraso en la salida de Ley 2 de marzo, el nuevo retraso. Y había mucha gente que lo siguió, no solamente en Asturias especialmente, ¿no? Uh-huh. Pero en todo el país fue. 23 hombres a bordo de la I-2 de marzo que consiguieron que España se tomara en serio pertenecer al Tratado Antártico y así mover las primeras expediciones que con dinero público lograrían instalar las primeras bases científicas en el continente helado. Todo un mérito, una aventura de la que quedan cosas por conocer. Lo haremos en el próximo podcast. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Un 10 de agosto de 1519, alrededor de 240 hombres se embarcaban rumbo a lo desconocido, arrastrados por la iniciativa de un tal Fernando de Magallanes, quien había convencido al rey Carlos V de que buscar una ruta alternativa al comercio de las especias podía ser un buen negocio. Se iniciaba así un viaje de circunnavegación que daría la vuelta al globo terráqueo, poniendo patas arriba la cartografía de la época y para siempre la ciencia, el comercio y tantas otras cosas. Actividades culturales de todo tipo, conferencias, exposiciones o travesías náuticas se llevan celebrando desde hace meses para conmemorar esta efeméride. Recordemos, por cierto, que el buque escuela Juan Sebastián del Cano lleva meses navegando en un nuevo crucero de instrucción de guardamarinas también con este objetivo. Un hecho histórico como este pues ha dado millones de páginas escritas. Novelas y ensayos se han publicado recientemente y Juan Melgar, desde su librería Robinson, quiere ponernos al día y nosotros pues nos dejamos encantados. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más con nosotros. Hola Jorge, un saludo a todo el mundo que nos escucha. Oye, hablar de la primera vuelta al mundo que inició Magallanes y culminaría Juan Sebastián del Cano, con todo lo que tiene de épico, no es hablar de cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que no es hablar de cualquier cosa, efectivamente, como dices, debe ser uno de los viajes más importantes de la historia de la humanidad, pues junto con el viaje de Colón o la llegada del hombre a la Luna, creo que se puede situar en ese nivel. Sí, fíjate, en alguna ocasión hemos comentado lo atractivo que resulta la literatura náutica, ¿no? Para quienes gozan con la literatura de aventuras, con los libros de aventuras. ¿Habrá mayor aventura que esta? Pues esta debe ser una de las mayores aventuras que han corrido hombres sobre la faz de la Tierra. Uh-huh. Porque se lanzan efectivamente la primera parte del viaje es algo conocida, pero surcar esa inmensidad del Pacífico, etcétera, todo eso es completamente nuevo. Hallar el paso por el sur del continente americano,
Es una locura. Sí. La literatura entiendo que no es ajena a este acontecimiento. Tú que estás entre libros todo el día, ¿despierta tanta expectación este viaje como parece? Pues, a ver, siempre ha habido libros sobre el tema, ha habido muchas obras, pues por ejemplo tenemos el sobre Magallanes, siempre ha estado el clásico de Stefan Zweig, por ejemplo esa biografía, y siempre ha habido libros sobre el tema, pero efectivamente al hilo de la conmemoración del 5º centenario sí ha habido un florecimiento y una editorial bastante notable. Hay una parte que está bien impulsada por las propias administraciones, por la Armada, que sí le han dado importancia o le quieren dar importancia y visibilidad a la efeméride, sí. Y al hilo de eso también pues mucha iniciativa privada también. Entonces, claro, hablamos de literatura, pues incluso para todos los gustos, ¿no? Ensayo, novela, hay para todo. Lo hay para todos los gustos. Sí. Pues hay desde empezar, pues desde las nuevas ediciones de las fuentes primarias que hay sobre el viaje, que es principalmente el diario de Pigafetta. Pigafetta es un poco el cronista del viaje. Y de ahí sí se han hecho unas ediciones bastante, porque bueno, existían algunas, pero poca cosa, o algún facsímil, y ahora sí hay unas ediciones nuevas bastante buenas. Concretamente hay una de Alianza que me gusta bastante, con mucha ilustración, mucha fotografía y está muy cuidada. Y luego hay investigaciones históricas, desde las impulsadas oficialmente, pues por el Museo Naval, la Armada, etcétera, y también hay catálogos de exposiciones, porque se han ido celebrando exposiciones. Sí. Es bastante bueno el catálogo de la exposición que se hizo en el Archivo de Indias de Sevilla. Es un libro bastante completo sobre el tema. Y también se han celebrado exposiciones en el Museo Naval de Madrid, etcétera. Y ese tipo de trabajos los hay, históricos bastante buenos, y luego hay también ensayos o disertaciones un poco menos alcance sobre el tema, y desde luego hay ficción también abundante. Sí, hay bastante narrativa en relación a este viaje. Pues no sé, tengo algún título por aquí anotado, como La Ruta Infinita o La Primera Vuelta al Mundo, el Océano Pacífico. Hay que tener en cuenta que todos estos autores que escriben ficción, claro, tienen que documentarse muy bien y bucear en todos los documentos que hay en relación a este viaje, ¿no? Hay unos trabajos de investigación muy importantes. Sí. Tienen que investigar y tienen que, porque claro, el novelista histórico, pues siempre se va a inventar algo, se va a inventar un personaje, se va a inventar a lo mejor una situación, sí. Siempre tiene esa libertad en la que puede hacer un poco campar a sus anchas, pero si quiere que el lector se sitúe en el momento histórico adecuado, sí tiene que ambientar bien, pues tiene que situarlo bien todo cronológicamente, pues un poco cómo viven o cómo se desenvuelven o cómo actúan los personajes, tiene que estar un poco acorde a la época, un poco como también pasa pues en la televisión. Claro, pues cuanto mejor ambientada esté una película histórica, aunque sabemos que se estén inventando los diálogos o hay una parte que se deja libre, más nos lo creemos si está mejor hecha o más se acerca a la ambientación a lo que pudo ser la realidad. A veces nos quejamos de lo burocrática que es la administración, para lo bueno y para lo malo, porque por aquel entonces España también registraba todo lo que hacía, ¿no? Y para estudiar acontecimientos como este, pues nos ha venido muy bien. Pues sí, no sé, España tiene esa maravilla que es el Archivo de Indias, donde está todo ese tipo de, toda la documentación y toda la información relacionada con todo ese tráfico que hubo con la que se llamaba las Indias. Sí. Durante siglos, todo ese comercio, es el gran logro de España de mantener una unión comercial y a ambos lados del Atlántico. Está todo ahí en el Archivo de Indias, y eso es un enorme tesoro que tenemos. Hemos dado un repaso así muy somero sobre la literatura que hay en torno a la primera circunnavegación, que como decimos iniciara Fernando de Magallanes y culminaría Juan Sebastián de Elcano. ¿Hay algún título que nos puedas recomendar en concreto o no te quieres mojar, Juan?
Me mojo encantado. Pues venga, obviamente me mojaría con muchos libros, pero siempre, aunque resalte algunos, eso no desmerece a los demás. Sí. Eso, para que no se me moleste ningún autor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, viniendo de ahí, además editado por la Fundación Álvaro González, de allí, de Tierras Asturianas, sí. Me gusta mucho el libro de Marcelino González, La nao Victoria y su vuelta al mundo. Uh-huh. Este libro es historia, pero está fenomenalmente contado todo. Marcelino González es un capitán de navío retirado que fue subdirector del Museo Naval y sabe mucho y lo cuenta muy bien, la verdad. Y entonces este libro, pues a mí me parece, para los que prefieran un acercarse al tema desde un punto de vista más histórico, sí. Sin tampoco perderse en lo académico, este libro me parece muy bueno, me gusta mucho. Uh-huh. Así que te puedes acercar a este libro sin miedo, quiero decir, es pedagógico, didáctico y uno puede adentrarse en sus páginas y disfrutar de ello, ¿verdad? Y se ve fenomenal y te explica muy bien y se queda uno con la impresión de cómo ha sido el viaje y cómo ha transcurrido todo. Sí. Y además cuenta muchas curiosidades del barco, la vida a bordo, etcétera, y además se sabe que viene de un marino, con lo cual sabe lo que es navegar y aunque hayan pasado siglos, pues ciertas cosas no cambian nunca. Recordemos este título, La nao Victoria y la vuelta al mundo. ¿Algún otro, Juan? En un plano más visual, por ejemplo, si alguien quisiera hacer un regalo o recrearse más en lo visual, sí. Hay un libro que es Juan Sebastián del Cano, Dibujantes a bordo, que son gente que ha ido navegando en el barco Juan Sebastián Elcano y van rememorando un poco pues todos sus viajes a través de unos dibujos y unas acuarelas y de todo y de la historia. Muy ha quedado muy bonito, la verdad, porque no olvidemos que al final pues quien mejor ha perpetuado la memoria y la hazaña de en su momento de ese viaje es el propio barco que sigue llevando el nombre de Juan Sebastián Elcano, que como bien has dicho, pues está navegando por ahí. Este año, rememorando la gesta, aunque se ha quedado la cosa un poco deslucida por culpa de la pandemia, ya sé, sí. Pero ahora estaban me parece que en Guam ha sido la última escala, que es uno de los sitios donde llegó la expedición en su día. Sí, ahora me parece que tienen que afrontar el Pacífico, ¿no? Tienen que adentrarse en aguas del Pacífico. Quedará medio Pacífico o una cosa así. Sí. Así es. La nao Victoria y la vuelta al mundo, y Juan Sebastián del Cano, Dibujantes a bordo, esas son las dos propuestas que nos ha traído Juan Melgar, a quien agradecemos que haya estado una vez más con nosotros, recordando un acontecimiento, una efeméride tan importante para todo el mundo como fue la primera vuelta al mundo. Juan, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, por darme la oportunidad de hablar de los libros. Un abrazo, Juan. Adiós. Un abrazo. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro. La galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Seguimos a vueltas con la jarcia de labor en la sección que reservamos para hablar de tecnología y terminología náutica con Roberto Álvarez Bucetas. Sobre la definición y los fundamentos de la jarcia, tanto firme como de labor, ya hemos hablado en otros podcasts, en otros programas. Hoy toca referirse al trabajo que realiza la jarcia de labor en una vela tan importante como es el Génova. De su mantenimiento y cuidado también hablaremos durante los próximos minutos con Roberto, que ya está al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos un día más. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí estamos. Oye, hemos hablado de la jarcia de labor y sus efectos sobre la vela mayor. También el Génova se lleva mejor o peor trimado dependiendo de la maniobra que sobre la jarcia de labor ejerzamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con los cabos que actúan sobre Génova? Cuéntanos.
Bueno, si quieres, primero comentamos un poco cuáles son esos cabos, esos aparejos que van a ser los que nos van a permitir trimar esa vela de proa, ese Génova, o bueno, algunos barcos actuales incluso traen alguna vela un poco más pequeña que sería un foque, ¿no? Que no solaparía lo que sería el puño de escota con lo que sería el palo, ¿no? Esos aparejos serían los siguientes. Si quieres, podemos comentar el stay. El stay, aún siendo un elemento de la jarciación, me decíamos el otro día, sí. Pues bueno, siempre va a venir con un aparejo el cual nosotros podemos regularle su tensión y nos va a condicionar también la forma de esa vela. Hablamos, por supuesto, de la driza. Tensión de la driza va a ser importante. Luego paramos un poquito con más detalle qué es lo que hace cada uno de estos aparejos o los efectos sobre la propia vela. La escota del Génova nos va a permitir, es el acelerador, podemos decir, del barco, y también nos va a controlar un poco lo que es la forma, la salida, el twist de la vela, ¿no? Que decíamos el otro día. Y por último, escotero. El escotero es fundamental, nos va a regular un poco esa baluma, si la podemos abrir o la podemos cerrar en funciones de las condiciones que nos podamos encontrar, ¿no? También hay otros aparejos que a veces no son de trimado muchas veces, pero que nos van a condicionar que esa vela o ese barco pueda tener buena navegación, buena velocidad, como pueden ser el balumero y pujamero. Unas veces un balumero que esté sin cazar, está la baluma totalmente flameando y puede echarnos por traste pues una navegación simplemente por un cabo o un aparejo tan sencillo como puede ser ese, ¿no? Yeah. Hay barcos más bien ahora de regatas actualmente, suelen tener también los Génovas un barber. Un barber nos permite controlar un poco lo que sería el cerrar el puño de escota de la vela, cerrar la vela más a crujía o más hacia la banda, ¿vale? Abre como, puede ser que haría lo mismo que haría el escotero que decíamos en la mayor, que es como si fuera abrir una puerta, es lo que haría un escotero en la vela mayor, pues el barber puede controlar eso, ¿vale? Barcos modernos de regatas suelen traer barber en el Génova, ¿no? Y el Cunningham, barcos de vela ligera pueden tener Cunningham. Esos cuatro últimos no son tan importantes. Vamos a centrarnos un poco en los cuatro primeros que hemos comentado, ¿no? Empezamos, si queréis, por el escotero. Vamos a hacer unas condiciones. Imaginaos que estamos izando una vela de proa, que son las condiciones normales. Vamos a izarla hasta una tensión de driza, y lo que vamos a hacer a continuación va a ser cazar la vela, una condición también intermedia. Luego vamos a trimar esa vela, es lo que nos llevaría, y vamos a empezar por el escotero. El escotero, para decir que si estamos trimando una vela, tenemos que trimar una vela, tenemos que tener algo en la vela que yo pueda saber, ver si está bien trimada o no está bien trimada. Existen dos elementos de trimado fundamentales: lanas, que están pegadas en lo que sería la parte delantera de la vela, lo que sería el grátil de la vela. Tenemos en la parte inferior y en la parte superior lanas pegadas en la parte de barlovento y en la parte de sotavento. El escotero, con el escotero con las lanas puedo saber si el escotero está correctamente trimado o no, ¿no? Si echamos un escotero hacia proa, lo que estamos haciendo es cerrando la baluma, cerrando la parte de salida de la vela, ¿de acuerdo? Vamos a conseguir más potencia, ¿vale? Y sería interesante quizás con poco viento o un viento medio, ¿vale? Si vemos que sube mucho la intensidad del viento o pasa de viento medio a viento fuerte, lo que tendremos que hacer es echar el escotero a popa. Estamos aplanando la vela en la parte inferior de la vela. El barco va a perder potencia, la vela va a perder potencia, y nos interesa para estas condiciones de viento fuerte, ¿vale? ¿Abro un poco baluma? Bueno, también abro baluma, echar el escotero a popa, con lo cual se me escapa algo de viento por la parte superior, que no lo necesito en ese momento, porque en este momento estamos pasados de viento y el barco escorrería en exceso. Abriríamos un poco el escotero, echaríamos a popa un poco el escotero, ¿vale? En segundo lugar, podemos hablar un poco del backstay o stay, tensión del stay. La tensión del stay la vamos a controlar con el aparejo que tenemos en el backstay, ¿vale? Al cazar stay, ¿vale? Es decir, estamos cazando el backstay, damos tensión a ese stay de proa, ¿sí? El Génova se convierte como más plano, ¿vale? Nos va a permitir orzar más y el barco tiene menos potencia, pero gano ángulo. Interesante, a veces con poco viento. Si suelto el stay, bueno, esa vela se va a embolsar más y vamos a conseguir más potencia. ¿Cómo sé yo si esa vela está más plana o esa vela está más embolsada? Lo cual decíamos que junto con las lanas, otro elemento que me va a permitir saber el trimado correcto de la vela, en este caso el perfil y forma de la vela, son las bandas de trimado. Son unas cintas que van pegadas en la vela desde el grátil hasta la baluma,
y me va a permitir que si yo me pongo justamente en la cubierta, en el centro de la vela, mirando hacia arriba, esas bandas de trimado, les voy a ver la forma que tienen las bandas de trimado. Y ahí detecto yo si la vela está más plana o la vela está más embolsada. ¿Vale? Esas bandas de trimado son importantes. Todos los Génovas las van a traer junto con las lanas de trimado también de la vela. Y por último, si quieres, hablamos de la driza. La driza, tensión de la driza, ¿no? Que bueno, siempre tengo que buscar una posición intermedia inicialmente para posteriormente darle un poquito de trimado a esa vela, dándole tensión a la driza, más o menos en función de lo que nosotros que queramos, ¿no? Las bandas de trimado también van a controlar lo que sería la tensión de driza. ¿Por qué? Porque la driza me va a controlar la posición de la bolsa. Habíamos dicho que la profundidad de la vela, esa profundidad de la vela redondeada que puede tener esa vela, esa bolsa puedo llevarla más a proa o puedo llevarla más a popa, ¿vale? Dándole tensión de driza, bastante tensión de driza, que desaparezcan todas las arrugas sin llegar a hacer una arruga vertical, ¿vale? Esa bolsa hacia proa me permitiría que esa entrada de la vela fuera más redonda, ¿vale? Me va a permitir navegar con más mar, ¿vale? Vamos a tener que abrir un poco el rumbo, caernos un poco, pero voy a tener navegar más rápido, ¿vale? Puedo pasar mejor esa ola. Así que con viento haremos tensión de driza, ¿vale? Si soltamos la tensión de driza, la entrada de la vela en la proa va a ser mucho más plana, ¿vale? Esa entrada de vela más plana en la proa me va a permitir orzar más y me va a permitir con buena mar que ese barco vaya a ganar un poquito de ángulo. Entonces, primo siempre el ángulo, incluso frente un poco a la velocidad. Ya sabemos que la ceñida, que estamos hablando de trimado del Génova para ceñida, va a ser un compromiso entre ángulo y velocidad, ¿no? Por mucho que tengas muchísimo ángulo, si vas parado, no te sirve de nada, y todo lo contrario, puedes ir rapidísimo, muy rápido, pero si no tienes ángulo, no estamos haciendo nada. Comentaron una cuestión con respecto al escotero, que sería, pues bueno, el escotero decíamos que regulábamos un poco la abertura de la baluma, ¿no? Bueno, un trimado básico de curso de iniciación de vela sería que ese escotero tendría que ser el tiro del escotero, sería la bisetriz del puño de escota del Génova, lo que se habla siempre con respecto a lo que sería los escoteros. Pero bueno, a partir de ese trimado básico tendríamos que nosotros jugar un poco con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Cerrar un poco baluma, adelantamos el escotero, abrimos un poco baluma, echamos el escotero un poco hacia popa. Bien, pues una vez hablado y comentado el trabajo que podemos hacer con los diferentes elementos de la jarcia de labor, tanto en Génova como en la vela mayor, ¿cuál es el mejor mantenimiento para todo este conjunto de cabos, Roberto? Porque con el tiempo, evidentemente, sufren un desgaste y un deterioro, ¿no? Sí, por supuesto. Todos estos aparejos, bueno, pues son cabos que a veces forman un aparejo desmultiplicado con sus correspondientes poleas. Normalmente las dos fibras utilizadas en los jarcia de labor, comentábamos en podcasts anteriores, podemos encontrarnos el poliéster, y poliéster mejorado incluso, que es el más utilizado y el más difundido por la resistencia y por las características un poco de degradación con respecto a los rayos ultravioleta, pero en barcos un poquito más técnicos, más de regata, en la actualidad encontramos prácticamente 100% Dyneema en estos cabos, ¿no? En estos aparejos. La ventaja que tiene el Dyneema es que no degrada tampoco los rayos ultravioleta y sobre todo en cualquier cabo que podamos encontrarnos en un barco lo que buscamos es mayor resistencia, ¿no? Pues entonces poliéster y Dyneema pueden ser las dos fibras utilizadas en este tipo de aparejos. Si tenemos que sustituir cualquiera de ellos por desgaste, que haya sido producido por un rozamiento, a lo mejor sobre una parte de lo que sería el aparejo o incluso las propias poleas, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que tener una serie de útiles, porque bueno, lo que se podría hacer sería coser una driza sobre la propia driza que se va a sustituir y bien cosida con un hilo apropiado y unas agujas especiales de costura, podríamos pasar una driza con otra, ¿vale? Sería lo recomendable, haciéndolo con mucho cuidado, porque no hay peor cosa en un barco de vela que se nos pueda romper una driza o que pueda faltar una driza y sobre todo una driza de la mayor, ¿no? Un aparejo fraccionado, el stay te queda justamente a 2-3 metros de la perilla del palo, que es por donde va a pasar la driza de la mayor,
si se nos rompe la driza de la mayor, habría que subir hasta la perilla del palo a pasar esa driza, que sería es lo peor que nos podría pasar en cualquier barco. Muchas veces implica incluso hasta tener que desmontar el palo para poder pasar otra driza, ¿no? Sí. Eso conlleva, con lo cual hay que tener un correcto mantenimiento de todos estos cabos y todos esos aparejos, porque que falte uno en una situación que puede fastidiarnos lo que sería la navegación, una regata, posteriormente el sustituirlo una vez que ha faltado puede ser una maniobra bastante complicada y delicada. Sí, porque, Roberto, puestos a cambiar estos cabos, tanto escotas como drizas que has comentado, debemos tener también en cuenta los diámetros que tienen esos cabos para que pasen correctamente entre las poleas, que no pesen demasiado, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta, tenemos que escoger para cada uno de estos aparejos el diámetro del cabo que vamos a utilizar. Para eso tenemos que ver un poco lo que serían las cargas con las que va a trabajar esa vela o lo que va a trabajar ese cabo, y hay que ver lo que es la resistencia que tiene cada uno de los cabos en función de su diámetro. Eso nos lo va a dar el fabricante. El fabricante nos va a decir una carga de rotura de lo que sería ese cabo para el diámetro correspondiente, y en función de un margen de seguridad con el que vamos a trabajar, escogeremos una driza de 10 milímetros, de 12 milímetros, de 8, en función del barco y la superficie bélica y la carga con la que va a trabajar esa vela. Eso, por supuesto. Nos hemos centrado básicamente en el Génova, Roberto, pero nos queda el Spee. Eso, si quieres, reservamos todo un podcast para hablar de la maniobra de Spee, porque tiene su aquello, ¿eh? Sí, el Spee es una de las velas que incluso había un libro que siempre me acordaré toda la vida, que era de los que primero empezamos a leer y que se titulaba Mi amigo el Spee. Y lo de mi amigo no sé si era puesto con segundas o no, pero el Spee puede ser una vela que te dé muchas alegrías, pero que también que te dé muchos disgustos. Sí. Bueno, como los mejores amores, ya sabes. Exactamente. Por ahí irán los tíos, sí. Hay que cuidarlo mucho, hay que cuidarlo mucho, igual que a la vela. La vela hay que velarla, como decían antiguamente. De acuerdo, Roberto, muchas gracias. Hasta entonces. Pues muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Gracias a nuestros colaboradores y, por supuesto, a los que estáis ahí escuchando. Si os han gustado los contenidos de hoy, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales. Hasta nuestra próxima escala, rumbo a Malacobia. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.